Hola, mi nombre es Matías Barra y el texto que nos tocó junto a mi grupo se llama Desafío epistemológico de los conocimientos educativos indígenas y escolares para una educación intercultural. El propósito de este texto es comprender y explicar la tensión epistemológica entre los conocimientos educativos indígenas con la monoculturalidad eurocéntrica educativa presente en los sistemas educacionales nacionales. Se propone una crítica epistemológica a la construcción de conocimientos interculturales propuesta por los estados, planteando la necesidad de construir una educación intercultural contextualizada a cada pueblo indígena. Se verán tres casos: el proyecto educativo Milpa de México, el proyecto educativo del estado de Roraima, Brasil, y Quimeltugún, o Acción Educativa Mapuche, de Chile. Se busca reconocer los puntos comunes y comprender y explicar la tensión epistemológica entre los conocimientos educativos indígenas con la monoculturalidad eurocéntrica de los sistemas educativos, promoviendo relaciones basadas en el respeto mutuo. Cabe destacar que se considera como marco de referencia los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, enfatizando en el rescate de la cultura propia y la igualdad sin importar la etnia, cultura o situación económica. La evolución normativa de la educación intercultural en América Latina. La educación intercultural en América Latina empieza a tomarse en cuenta desde los años 80 hacia adelante. Desde ese momento empieza a ser estudiada y a ver cómo tratar de aplicarla dentro de los establecimientos educacionales. Y el hito más importante para la construcción de la educación intercultural es la firma del convenio 169 firmado en este caso por la OIT. Este convenio, el convenio 169, establece derechos para los pueblos indígenas como la capacidad de que ellos puedan elegir cómo poder desarrollarse, la capacidad de poder discernir, ¿cierto?, cómo utilizar sus recursos naturales dentro de su propio territorio y un sinfín más de cosas. Pero en lo que respecta a educación, el convenio 169 señala igualdad de derechos, abarcando lo que es la historia, conocimientos y técnicas de los pueblos indígenas. Proyecto educativo intercultural en Roraima. En Roraima, que es un estado que se ubica en la región norte de Brasil, se implementó un proyecto educativo intercultural, el cual buscaba homogenizar a los niños que provenían de los pueblos indígenas. Pero había un tema muy especial que generaba una complejidad para los habitantes de los pueblos indígenas. Resulta que los habitantes, ¿cierto?, de los pueblos indígenas les costaba mucho hablar el portugués, por lo que, por ejemplo, los padres no les enseñaban a hablar correctamente la lengua nativa de los pueblos indígenas para que los hijos pudieran adaptarse al idioma brasileño en este caso, que es el portugués. Pero gracias a que los padres, o los abuelos en este caso, quienes se encontraban al cuidado de los pequeños, gracias a estas prácticas ellos pudieron adaptarse de una forma más fácil al lenguaje nativo de Brasil. Por lo que de esta manera también se pudieron evitar discriminaciones, ¿cierto?, de los niños brasileños a los niños provenientes del pueblo indígena. Y esto también facilitó la homogenización y su introducción a la sociedad brasileña. Bueno, y esta vez, ¿cierto?, desde la política normativa que se establece, ¿cierto?, en el país de Brasil, esta busca entregar una educación, ¿cierto?, pero abarcando lo que es la historia contextual de Brasil y también rescatando algunos aspectos sobre la historia y conocimientos del pueblo indígena. En pocas palabras, es decir que se basa en una educación, ¿cierto?, ofrece una educación basada en los hechos que ocurrieron en la historia de Brasil y sumándole los hechos para el pueblo indígena, entregando una educación, ¿cierto?, para tanto jóvenes brasileños y jóvenes de pueblos indígenas. Bueno, pero aunque por muy buenas que sean las intenciones de la ley, hay casos en los que no se cuenta, por ejemplo, con el material didáctico, no se cuenta, por ejemplo, con el personal necesario. Por ejemplo, los profesores solamente saben hablar su lengua nativa, que sería el portugués, y no hablar la lengua nativa de los pueblos indígenas. Y esto igual genera un poco de controversia
en el desarrollo de las actividades escolares. Por lo que plantear una educación intercultural solamente para los pueblos, para los estudiantes provenientes de pueblos indígenas, sería muy complicado. Lo ideal, cierto, sería, como se mencionó anteriormente, establecer un punto medio, brindando una educación, cierto, que construya conocimientos interculturales basados en el respeto y el pluralismo epistemológico. La milpa educativa en México. La milpa es es un proyecto educativo que tiene un enfoque intercultural plurilingüe, que busca la ayuda de las prácticas culturales de las comunidades indígenas. Recordar que estas milpas las milpas o milpa están en los estados de México, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Puebla. Esto parte por la necesidad de responder a los grupos indígenas, ya que necesitaban una educación contextualizada con sus formas de vida para mejorar el buen vivir y tener un espacio educativo que considere sus perspectivas de estrecha relación entre la sociedad y la naturaleza. Además, este proyecto educativo, que es bilingüe, tiene estrecha relación no solo con la escuela, sino con, en casa se puede decir, con padres, con la propia indígena. Entonces, un ejemplo sería que mandan tareas y se puede realizar con los papás, que no sé, busquen antepasados, entre muchas otras cosas. Además, eh, no solo se centra, se centra prácticamente en el diálogo para mejorar una construcción de conocimiento y fortalecer la educación intercultural. Eso. Acción educativa Kimel Tubón. La acción educativa Kimel Tubón es una propuesta teórica de investigación sobre el conocimiento educativo mapuche en la región de la Araucanía, acá en Chile. Prácticamente nos menciona que es una construcción social de conocimiento educativo por parte de los padres de familia, en donde se enseña a través de un abuelo, un papá o una mamá a los niños. En donde estos tienen como el mayor conocimiento, enseñándole lengua, experiencia, todo de su cultura. Entonces, como ya habíamos mencionado, el Kimel Tubum se practica en sectores cerca a escuelas de su comunidad. Un ejemplo sería el Lonquimay, en las comunidades cercanas a Lonquimay, como Melipeuco, se practica el Kimel Tubum. Aquí textualmente, el Kimel Tubum se define sobre 6 etapas, que es el Guban, el Gusham, Kinkintum, Gu Keintum, el Pepilum y el último es Gus Genswam. Ya. Esta acción educativa tiene una ley, que es la ley indígena 19.253, que propone una serie de iniciativas tales como la preservación del lenguaje donde haya población indígena en una escuela o territorio, y creación de un sistema de educación intercultural bilingüe. O sea, como lo mencionaba antes, cerca de la zona de Milipeuco se aplica el Kimel Tubum. Pero, hay un pero, por parte de la Araucanía, el desarrollo de este programa bilingüe no es implementado por el Estado, ya que tiene muchas críticas y reconocimiento el asunto de el sistema indígena en Chile. Entonces no es implementado en la educación actual, solo en los sectores donde tengan comunas mapuches y eso. Semejanzas y diferencias de los tres casos con tensiones epistémicas. En Quimeltubún se logra observar cómo aprenden y enseñan en sus comunidades hace muchos años los mapuches, rescatando la episteme y tradición educativa. Por otro lado, Milpa Educativa implementa un método educativo en un contexto indígena, es decir, se enseñan propuestas desde los estudios interculturales previos a la implementación del proyecto.
para ejecutar una educación de estudiantes indígenas basados en métodos interculturales. Por otro lado, la investigación de Repeto y Carvalho se diferencian de estas anteriores ya que se enfocan en el área normativa de la educación ofrecida por el Estado. A diferencia de la epísteme educativa occidental, las epístemes educativas de los pueblos indígenas evidencian puntos en común que se les originan de las luchas políticas en cada contexto, que estas datan de la colonización europea en América, de lo que mayormente se han tratado todos los casos. Cabe destacar que las tres propuestas de la investigación revisada comparten el pensamiento de la interculturalidad desde la relación de dominación colonizadora y la sumisión indígena que mucho se ha visto. Como mayor dificultad de los tres casos vemos la desvalorización de los pueblos indígenas, lo que hace difícil o casi imposible la fluidez de una educación intercultural.